Bienvenida. Bueno, ¿nos podría dar una definición de acuerdo a su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Bien, a mí me gusta que sí me preguntes qué es una MIPYME. Existen dependencias que le llaman pymes, pero en realidad, hablando en México, son MIPYMES. ¿Por qué? Cuando hablamos de MIPYMES es micro, pequeña y mediana. Hablando en nuestro país, la mayoría son micros. Entonces, si ellos hablan de pyme, ya como que están excluyendo a las micro. Y bueno, ya hemos dicho, un 98% son micros. Entonces, el término, para mí, el término idóneo sería MIPYME. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué le llamamos así? La Secretaría de Economía ya los tiene muy bien clasificados, que son las MIPYMES. Le llaman micro a aquella que tiene entre 0 y 10 trabajadores, que es lo que más se da aquí en México. ¿Sí? Después le llaman pequeñas, aquellas instituciones o aquellas asociaciones, ¿sí? Que ya tienen en este caso de 10 a 50. ¿Sí? Y las medianas son de 50 a 200 trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en lo que es en México? Si le llamas a alguien micro por el número de trabajadores, como que dices, bueno, ¿y qué tal que lo fortalece más, pero el monto, ¿verdad? Las ventas? Entonces, ¿qué dice Secretaría de Economía? Bueno, entonces voy a considerar el número de trabajadores, pero también voy a considerar sus ventas. ¿Sí? Y ellos los están así clasificando. En realidad ellos presentan la misma problemática, simplemente lo que hacen es diferenciarlo y por eso están así como clasificándolos, pero todos pues o puede ser una persona o un grupo de personas que lo que buscan es posicionarse en el mercado, y algunas sí llevan lo que es la finalidad de lucro y otras no, pero están dentro de ahí, de ese parámetro. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas a nivel mundial, nacional, regional y local en las MIPYMES? Bueno, a nivel mundial pudiéramos decir que el principal problema, que es también lo que se vive a nivel nacional y regional, es la mortalidad de las empresas. Sabemos también que la mayoría de estas MIPYMES pues son familiares, y por lo tanto la mortalidad es muy característica de las MIPYMES. Ahora, ¿por qué mueren? Hay muchas características, entre ellas que es el financiamiento, otra es la falta de capacitación. Muchas de ellas nacen pero sin planeación. Perdón. Nacen sin planeación, nacen porque ven que al vecino le va muy bien en X negocio, ellos también quieren hacer ese negocio, o porque ya se ven desempleados y con lo poquito que le dan de la indemnización y demás, ellos quieren empezar a hacer algún negocio, pero en realidad no existe algo previo. La mayoría de ellas así como que dicen, bueno, pues me gustaría vender esto y esto es lo que quiero hacer, ¿sí? Pero no hay una planeación, no hay un estudio de mercado, no existe un estudio previo que realmente a ellos les diga, por ahí es el camino, eso es lo que tú quieres hacer. Y a veces ni conocen el negocio. Dicen, ahorita la moda es vender esto, bueno, ok, entonces voy a hacer eso, pero en realidad ni lo conocen. Entonces, ahí que lo que pasa, pues que no están organizados, les falta igual mucha capacitación, y se van por donde van todos los demás. Esos son los principales problemas que presentan. ¿Nos podría decir algún problema organizacional dentro de las MIPYMES? Bueno, yo estoy a nivel regional. Yo de hecho hice el estudio de las MIPYMES constructoras, y ahí se detecta un problema organizacional muy característico de ellas. Una empresa constructora nace con sus propios recursos, le empieza a ir muy bien y demás, no quiere crecer administrativamente, en su estructura organizacional no quiere crecer. ¿Por qué? Ellas, cuando entran a concursar para hacer una obra, ellos dentro de su presupuesto que hacen deben de incluir un porcentaje de lo que son sus gastos administrativos. Mientras más grande sea la empresa, el gasto administrativo pues es también mucho más grande el que debe de absorber la obra. Eso hace o incrementa el costo de la misma.
y por lo tanto la deja fuera del concurso. Entonces, ahí ¿qué es lo que ellas dicen? Yo no quiero crecer, o sea, en mi estructura organizacional, aunque lo necesite, aunque tenga el recurso, no quiero crecer. Pero es por eso, porque cuando ellos concursan en obra, generalmente seleccionan al que tenga el presupuesto más bajo, ¿sí? Sin fijarse si realmente la estructura organizacional que tiene es la mejor o no, pero la realidad es esa. Entonces ahí hay un problema de que dentro de la ley de obra pública no está especificado que ellos deben de, por ejemplo, incluir un porcentaje de esos gastos administrativos que soporte el tamaño de la obra que van a hacer. Entonces ahí se da como que todo lo contrario. En las otras MIPYMES que dicen, bien, tengo el recurso, pues entonces voy a invertir, ¿verdad?, en mi estructura organizacional, voy a empezar a contratar a alguien en contabilidad, a alguien en calidad, a alguien en varios aspectos que son los que necesito. En este sector no, es al contrario. Dicen, es que no me conviene que yo esté fortaleciendo mi estructura organizacional si cuando voy a concursar en obra se incrementa. Entonces ahí es todo lo contrario. ¿Existe algún problema social, tecnológico, cultural o económico en las empresas? Sí, bueno, social, lo que decíamos, nos falta mucha cultura de cultura de capital social, cultura financiera, entonces bueno, hay muchísimos. En cuanto a tecnología, existen empresas que sí quieren invertir en tecnología, pero les falta el financiamiento, ¿sí? Y entonces como que todo esto se convierte en un círculo vicioso, en el que dice, bueno, yo estoy consciente en que debo de comprar maquinaria, sí, pero no tengo dinero. Sí, luego dice, bueno, también estoy consciente de que debo de capacitar a mis trabajadores y demás, pero igual no tengo dinero. Y entonces todo ello va en ese mismo círculo de que no pueden salir adelante, y sí existen varios problemas. Aquí más que nada lo que falta es capacitación, falta muchísimo capacitación. Las empresas, la mayoría que son familiares, muchos de esas empresas que han sobrevivido, pues han sobrevivido por experiencia, no porque digan, es que yo sí invertí en esto, invertí en capacitación, invertí en esto, el otro, ¿no? Todo fue a base de experiencia, ¿sí? Entonces ahí como que dicen, no lo necesitamos, o pues sí, pero nada más lo que nos exige la ley, no voy a ir más allá de lo que nos exige la ley. Sí, ¿cuáles serían las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES? Contribuciones hacia el estudio de las MIPYMES. Bueno, se han estudiado por año a lo que son las MIPYMES. Las contribuciones más importantes es que debemos de fortalecerlas. Si no las fortalecemos es como parar lo que es la generación de empleo, la contribución al Producto Interno Bruto, todo ello. Estamos conscientes de que sí debemos de apoyarlas, pero debe de haber como esa cordialidad entre ambas partes. Me refiero a que, bueno, yo hice un estudio acerca del financiamiento. La banca debería de aportar, de apoyar un poquito más a las MIPYMES, pero la banca también dice, pero es que ellas no dan confianza, ¿cómo yo los voy a ayudar? Sí, entonces debe de haber entre ellos dos como ese acuerdo de que, ok, yo voy a ser sincero, yo te voy a dar toda la información sin maquillar estados financieros ni demás, y la banca también decir, bueno, yo también te estoy dando la confianza, entonces yo también voy a bajar mi riesgo, voy a bajar mi tasa de interés para que exista entre ellos esa cordialidad. ¿Qué más contribuciones se han dado? Sabemos que no podemos separar esas áreas o las disciplinas. Si estoy hablando de dinero, tengo que hablar pues de la parte administrativa. Si estoy hablando de la parte administrativa, tengo que hablar de desarrollo organizacional, de cultura, sí, que falta mucho. Y hay algo que falta por contribuir. No existe o no están documentadas las MIPYMES, por lo mismo de que nacen y mueren constantemente. No hay estudios longitudinales que estén dando el seguimiento a
a las empresas y que también nos ayuden a ver cómo las podemos fortalecer. La mayoría hacemos estudios transversales y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Y entonces o tratamos de investigar quién más hizo, si hay historia de algunas empresas y demás, y no. Las historias que existen son de las grandes empresas, pero de las MIPYMES generalmente no hay documentación de ellas. Entonces falta mucho por crear toda esa capital social, por documentar todo lo que enfrentan las MIPYMES y que pudiera ayudar a otras, ¿sí? A que no caigan en la misma problemática. ¿Cuál sería el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES o las empresas familiares en la economía y en el territorio? Uy, bueno, soñar. El papel idóneo sería, sabemos que es la parte fundamental de la economía, ¿sí? Pero aunque tengamos ese conocimiento de que es la parte fundamental, aún no existe ese apoyo que ellas necesitan. Lo ideal sería, no sé, tener como una organización bien estructurada, pero que no solamente jugara las universidades o que no solamente fuera de gobierno, sino que fuera conjunto, que fuera de las universidades, que fuera también de gobierno, que fueran de otras instituciones que están fuera, o la iniciativa privada, pero que todas ellas estuvieran conscientes en ayudar, que no buscaran ese interés propio o el lucro. Sí, la mayoría de ellas cuando tratan de apoyar a otras siempre va con ese interés propio, algo siempre va a ir por ahí. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que realmente existiera ese organismo que las pudiera apoyar y que empezar, no sé, si alguien tiene una idea, empezar a capacitarlo antes de que empiece a hacer su empresa. Varias de las incubadoras hacen esto, pero ¿cuál es la problemática? Se les capacita, ya tienen su idea, van adelante y demás, el recurso se les proporciona también porque hasta en eso se les ayuda en el recurso, pero después de ahí las dejan solas, ¿sí? Entonces ellas llevan todo un acompañamiento primero y todo muy bien, hay como 7 asesores con cada empresa y demás, pero al momento en que ya le dan el recurso, la dejan sola. Es así como que dice, ok, ya tengo el dinero y empiezo en la realidad, porque todo lo demás fue proyectado, empiezo en la realidad ya a trabajar, empiezo ya a vender, empiezo a hacer esto, empiezo a tener trabajadores reales, ¿sí? Y a veces se enfrenta a problemas que dice, ¿y qué hago? ¿Qué falta ahí? Un seguimiento, hay que darles un seguimiento también para poderlas fortalecer. ¿El seguimiento de cuánto sería? De 2 años mínimo. Para que ellas vayan aprendiendo, que vayan aprendiendo cómo sobrevivir. Muy bien, ya para finalizar quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES y las empresas familiares. Ok, bueno, primeramente el Congreso a mí me agradó muchísimo porque conjuntamos varias ideas. Existen, no sé, tal vez hablando a nivel académico, existen licenciaturas que tal vez piensen que no tiene que ver con las MIPYMES. Yo, por ejemplo, quería ver chicos de ingeniería civil, quería ver chicos de otras licenciaturas que no fueran las económicas administrativas y no los veía. Yo decía, pero todos van a salir y se van a enfrentar a crear una empresa. Deberían de estar la mayoría, o sea, de todas las licenciaturas. Sí, pero bueno, por ahí pudiéramos empezar, ¿no? A fortalecer y empezar a llamarle la atención y demás para que ellos también vengan. Cuando se hace este tipo de congresos, todo el mundo dice, pues ¿quiénes van a ir? Pues los de contabilidad y los de aquí, así, como todo económico administrativo. Y no, lo que es el tema MIPYMES tiene que ver con todo, pero con todas las disciplinas. Muy bien, pues muchas gracias, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Gracias.
regional y local en las MIPYMES? Bueno, a nivel mundial pudiéramos decir que el principal problema, que es también lo que se vive a nivel nacional y regional, es la mortalidad de las empresas. Sabemos también que la mayoría de estas MIPYMES pues son familiares y por lo tanto la mortalidad es muy característica de las MIPYMES. Ahora, ¿por qué mueren? Hay muchas características entre Bueno, ¿nos podría dar una definición de acuerdo a su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Bien, a mí me gusta que sí me preguntes qué es una MIPYME. Existen dependencias que le llaman pymes, pero en realidad hablando en México son MIPYMEs porque cuando se da aquí en México, sí, después le llaman pequeñas, aquellas instituciones o aquellas asociaciones, ¿sí?, que ya tienen en este caso de 10 a 50, ¿sí?, y las medianas son de 50 a 200 trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en lo que es en México? Si le llamas a alguien micro por el número de trabajadores, como que dices, bueno, ¿y qué tal que lo fortalece más, pero el monto, ¿verdad?, las ventas? Entonces, ¿qué dice Secretaría de Economía? Hablamos de MIPYMES, es micro, pequeña y mediana. Hablando en nuestro país, la mayoría son micros. Entonces, si ellos hablan de pyme, ya como que están excluyendo a las micro. Y bueno, ya hemos dicho, un 98% son micros. Entonces, el término, para mí, el término idóneo sería MIPYME, ¿sí? Y bueno, ¿por qué le llamamos así? La Secretaría de Economía ya los tiene muy bien clasificados, que son las MIPYMEs. Le llaman micro aquella que tiene entre 0 y 10 trabajadores, que es lo que más. Entonces voy a considerar el número de trabajadores, pero también voy a considerar sus ventas, ¿sí? Y ellos los están así clasificando. En realidad ellos presentan la misma problemática, simplemente lo que hacen es diferenciarlo y por eso están así como clasificándolos, pero todos pues es o puede ser una persona o un grupo de personas que lo que buscan es posicionarse en el mercado, y algunas sí llevan lo que es la finalidad de lucro y otras no, pero están dentro de ahí, de ese parámetro. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas a nivel mundial, nacional